Saludos a todos desde Puerto Rico y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Lo que vamos a hacer durante el día de hoy es ponernos al día de la situación en Ucrania. En una charla anterior yo les mencioné que el Kremlin no estaba de acuerdo con el envío de tropas europeas para custodiar la paz en Ucrania, en una función similar a los cascos azules, en la eventualidad que se llegue a un acuerdo de paz o de cese al fuego. En aquel entonces el Kremlin se expresó indicando de que eso es equivalente a la presencia de la OTAN dentro de Ucrania. Así que ellos no aceptan que pueda existir un grupo armado europeo desvinculado de la OTAN en Ucrania. Esta postura en contra de soldados europeos en Ucrania aparentemente tiene todo el respaldo del presidente Putin. El embajador de Rusia en Australia le indicó a los australianos que sus soldados tampoco son bienvenidos como miembros de una fuerza de paz en Ucrania y que eso podría tener graves consecuencias, donde además indicó de que eso no era una amenaza, sino una advertencia del Kremlin. Simultáneamente, el presidente Putin dice que todo acuerdo de paz tiene que garantizar la seguridad de Rusia y que Rusia no se retira, que a su vez significa que Rusia no le entregará a Ucrania territorio ocupado por Rusia. También dice que Rusia es la que va a imponer los términos de la paz. Y debido a que Macron, el presidente de Francia, se ha convertido en una figura líder europea en esta crisis en Ucrania para llegar a un acuerdo de paz, aparentemente Putin le dijo a Macron que no se olvidara de lo que le pasó a Napoleón. Bueno, los que conocen la historia saben muy bien que la situación de Napoleón es una situación completamente diferente, donde Napoleón intentó conquistar por lo menos la capital actual de Rusia, que es Moscú, donde la tuvo bajo control por 36 días. O sea que Napoleón llegó más lejos que Adolfo Hitler. Y lo que venció a Napoleón no fue el ejército ruso, fue el invierno ruso que hizo retroceder a Napoleón. Si la conquista de Napoleón hubiese sido en verano, la historia posiblemente hubiese sido totalmente diferente. Así que es mi opinión que el presidente Putin comete un gran error al mencionar a Napoleón. De hecho, la historia dice que cuando Napoleón llegó a Moscú se encontró con una ciudad vacía que había sido incendiada por su gobernador y que todos los soldados rusos se habían retirado. Pero de lo anterior podemos entender que el presidente Putin no aceptará el plan de paz del presidente Trump, porque Trump mencionó, al igual que su secretario de la Defensa, que una fuerza europea estaría custodiando la nueva frontera entre territorio ucraniano y el territorio conquistado por Rusia, en el caso que se pueda negociar un acuerdo de paz. El medio de noticias de Rusia llamado TASS indica que las Fuerzas Armadas de Rusia han golpeado al ejército ucraniano y a su equipamiento en sobre 150 localizaciones durante las pasadas 24 horas. Y que los rusos causaron más de 30 bajas en el ejército ucraniano, destruyendo por lo menos 3 vehículos militares en la zona de Yarkov, en el noreste de Ucrania. También menciona que el ejército ruso ha causado más de 200 muertes de soldados ucranianos en otras zonas de combate, destruyendo vehículos y equipos de artillería, más estaciones de radares de los Estados Unidos. También hablan de más o menos 270 soldados ucranianos que han fallecido en zonas al sur del frente de batalla y más de 400 muertes de soldados ucranianos en las zonas centrales del frente de batalla. También se reportó de ataques por parte de Rusia en la ciudad natal del presidente Zelensky, llamada Kryvyi Rih,
y contra la ciudad portuaria de Odessa, donde los blancos fueron facilidades residenciales civiles, quitándole la vida a por lo menos 4 civiles con docenas de civiles heridos. Mientras tanto, los líderes europeos están llegando a diferentes acuerdos para incrementar la ayuda militar a Ucrania, ya que el presidente Trump ha suspendido todo tipo de ayuda y apoyo al gobierno de Ucrania. Hasta ahora, esta coalición de naciones europeas suma a 20 países. También se informó que Francia va a utilizar los intereses del dinero ruso confiscado para financiar armamento a Ucrania, donde la contestación de Moscú es que Francia va a tener que devolver todo lo que ha robado. Naturalmente, esto es un mensaje que Rusia le ha dicho a todos los países europeos que han confiscado activos de Rusia desde que comenzó la operación especial militar de Putin en febrero del año 2022. Por otro lado, donde puede ser un elemento de la extorsión de Casablanca para forzar al presidente Zelensky su firma en un acuerdo que le cede el 50% de los recursos mineros a Ucrania a los Estados Unidos, donde a cambio lo que recibe es la promesa de una negociación de paz sin ninguna garantía con Rusia. El presidente Trump está considerando cancelar la protección temporera a más de 240,000 refugiados ucranianos en suelo estadounidense. Si se revoca esta protección a estos refugiados, se llevaría a cabo algo similar a las operaciones de ICE en contra de los refugiados venezolanos, donde esos ucranianos serían detenidos y llevados a un centro de detención para ser deshonrosamente y de forma humillante expulsados de los Estados Unidos. La contradicción de todo esto es que esos ucranianos son el tipo de raza, o debo decir, el tipo de migrante, por su color de piel y su procedencia europea, que favorecen los estadounidenses. En otras palabras, dudo mucho que el presidente Trump utilizó la frase bad genes o genes malos contra estos ucranianos. Como ustedes saben, la administración de Donald Trump está culpando a Ucrania, particularmente al presidente Zelensky, como los únicos agresores y los responsables de esta guerra. Y entonces nos tenemos que preguntar y posiblemente solicitar, aunque no tenemos dicho poder, para que se explique qué ha estado haciendo la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que está llevando a cabo operaciones encubiertas con por lo menos en la actualidad 12 bases secretas en suelo de Ucrania desde que comenzó sus operaciones en dicho país desde por lo menos la primera década del siglo XXI. Se cae de la mata que alguna operación anti-Rusia debieron estar llevando a cabo porque a pescar truchas en Ucrania no fueron. Y por ende, Estados Unidos tiene alguna responsabilidad en esta operación especial de Putin contra Ucrania. Hemos visto cómo el presidente Trump continúa insultando públicamente al presidente de Ucrania, al señor Zelensky, mientras que el presidente de Ucrania continúa siendo bien diplomático, limitándose a decir que necesita garantías de un acuerdo razonable con los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos continúa con su verborrea de que Ucrania y principalmente el señor Zelensky representa a una nación que no es agradecida. Pero también hemos visto un presidente Donald Trump que cambia de un lado a otro de la cancha, porque el presidente Trump defendió los ataques de Rusia contra Ucrania, incluyendo los ataques aéreos que mataron a docenas de ciudadanos ucranianos. El presidente Trump, en vez de condenar estos ataques, lo que dijo fue, y estoy traduciendo y parafraseando, yo pienso que Putin está haciendo lo que cualquier persona haría. Yo creo que él
quiere que todo termine y que todo se arregle. Y yo creo que él los está atacando más duro que lo que ha hecho antes. Y yo creo que probablemente cualquier persona en esa posición haría lo que él está haciendo en estos momentos. Cierro la cita, donde puede ver claramente que defiende y no condena al presidente Putin. Y digo que no se sabe en qué lado de la cancha está, porque el 7 de marzo amenazó a Rusia de imponer severas sanciones contra Rusia a gran escala, incluyendo tarifas hasta que Rusia llegue a un acuerdo de paz con Ucrania. Pero recuerden que esto es una amenaza. Y entre una amenaza a la realidad de imponer estas sanciones hay un largo trecho. Y por ende, eso de las amenazas pueden ser solo para que las masas piensen que el hombre fuerte en estas negociaciones es Donald Trump y no el presidente Putin, porque no estamos escuchando de los labios de Donald Trump: estoy imponiendo estas sanciones que serán retiradas cuando Rusia llegue a un acuerdo de paz. Otra señal que nos deja ver que el presidente Trump es impredecible es el va y viene de las sanciones, donde un día impone las sanciones y al otro día anuncia que suspende las sanciones por un periodo de tiempo adicional. Por otro lado, tenemos que hacer notar que el presidente Trump dio un mensaje a finales de enero solicitándole al país de Arabia Saudita para que aumentaran su producción de petróleo para causar un excedente que a su vez produce una baja en el costo del barril de petróleo. Producto de la baja en el costo del barril, eso crea una disminución de los ingresos de Rusia. Recientemente, Arabia Saudita anunció que estaba incrementando su producción petrolera y hemos visto una caída del costo del barril de petróleo que puede estar relacionada a la petición del presidente Trump como una de sus estrategias para obligar a Rusia a detener esta guerra y negociar la paz con Ucrania. Decir que Arabia Saudita está subiendo la producción de petróleo para bajar el costo del barril es una especulación de mi parte. Yo no soy perito en esto, así que ustedes busquen otras opiniones. Pero sí les puedo decir que durante su discurso el señor Donald Trump dijo que una de las maneras para forzar a Putin a negociar la paz era bajar sustancialmente el costo del barril. Un artículo menciona lo que yo considero que es un rumor, pero aparentemente fue publicado como algo cierto en el periódico TASS de Moscú, que indica que los Estados Unidos podría retomar las ayudas a Ucrania el día martes 11 de marzo, según palabras del secretario de Estado Marco Rubio. Para terminar, yo solamente voy a mencionar que yo no cambio mi opinión de que de la misma manera que Israel va a continuar batallando para tener el completo control de la Franja de Gaza y de Cisjordania, el presidente Putin continuará con sus planes y con sus acciones para tener el completo control de Ucrania. Ya les expliqué en un video anterior la gran importancia que representa para Rusia volver a tener todo el control de Ucrania como lo tuvo durante la era de la Unión Soviética. Otra manera de verlo es que Putin no va a permitir que Estados Unidos se le monte encima. También dudo mucho que Estados Unidos recobre el respeto de los países europeos y mucho menos que obtenga más respeto de los ciudadanos de los países sudamericanos y centroamericanos. Hoy se celebró la primera reunión para tratar de llegar a un acuerdo de paz en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. El señor Marco Rubio indicó que Ucrania va a tener que ceder en muchas cosas y ese es el meollo de este asunto. El que tiene que ceder en estas negociaciones es solamente Ucrania, mientras que Rusia no va a ceder en nada y por ende
cuando solamente una parte es la que tiene que ceder, eso es una victoria completa para el invasor llamado Rusia. Estas negociaciones comienzan después de que Ucrania lanzó 91 drones destinados a Moscú, donde falleció por lo menos una persona, y se indica que hubo incendios en diferentes partes y zonas a las afueras de Moscú. Se tuvieron que cerrar los aeropuertos y docenas de aviones tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos o temporalmente. El periódico TASS de Moscú describió este ataque como un ataque realizado por un régimen neonazi, terrorista, sin ley, corrupto y cínico. O sea, que Rusia puede atacar edificios civiles y matar civiles en Ucrania, pero Ucrania no puede atacar a Moscú. Y para terminar, tal vez en un próximo video trataremos de tocar el tema difícil de qué pasaría en ciertos escenarios internacionales si se crea un escenario de una guerra civil dentro de los Estados Unidos. Hasta ahora Hollywood siempre nos ha presentado el escenario dentro de los Estados Unidos, omitiendo totalmente los escenarios que se van a suscitar fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí en Puerto Rico? ¿Cuál sería la reacción de Rusia? ¿Cuál sería la reacción de Cuba? ¿Cuál sería la reacción de México? Y la reacción de otros países. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.